Bienvenida, bienvenido. La verdad es que esta semana, para entender la economía de Estados Unidos, hace falta un manual de instrucciones. Por un lado, te llegan noticias que suenan a música celestial. La inflación se calma, el empleo va como un tiro. Y justo cuando piensas que todo va bien, abres el móvil, miras Wall Street y parece un funeral. Vamos a intentar poner un poco de orden en este caos. Es que el panorama es de locos y describe perfectamente el momento actual. Tienes a los economistas de manual que miran los datos y dicen «misión cumplida», y luego a los operadores de mercado que miran esos mismos datos y salen corriendo a vender. Es una desconexión brutal. Para guiarnos en este laberinto, nos vamos a apoyar en el análisis semanal que hace Sergio Nozal de Shark Capital. Nuestra misión hoy es entender por qué las buenas noticias para la gente de a pie se han convertido de repente en malas noticias para los inversores. Justo ahí está la clave. No es solo analizar los datos por separado, sino entender la psicología que los conecta. O en este caso, que los desconecta. Y esta semana, esa psicología está a flor de piel. Pues empecemos por el principio, por lo que en teoría deberíamos estar celebrando. El informe que manejamos destaca un dato de inflación de enero en Estados Unidos del 0,2% mensual. La tasa anual se queda en el 2,4%, que está por debajo de lo que todo el mundo esperaba. Sí, y ese matiz, por debajo de lo esperado, es fundamental en los mercados. No es solo el dato en sí, es cómo se compara con las expectativas. Que la inflación se enfríe más rápido de lo previsto es una señal potentísima. Y no solo la general, sino la subyacente, que es la que de verdad le quita el sueño a la Reserva Federal. La subyacente es la que no cuenta ni energía ni alimentos por ser más volátiles. ¿Por qué es tan importante para el Banco Central? Porque les da una imagen mucho más limpia de las presiones de fondo en la economía. Es como quitar el ruido de una canción para escuchar la melodía principal. Si la subyacente se modera, como está pasando, la Reserva Federal respira tranquila. Claro. Siente que su medicina de subir los tipos de interés ha funcionado y que ya no necesita ser tan estricta. Les da permiso, digamos, para pensar en bajar el pie del freno. O sea, si yo fuera el presidente de la Reserva Federal, estaría descorchando una botella de champán. Y para colmo, llega el dato de empleo. 130.000 nuevos puestos de trabajo creados en enero. Muchísimo más de lo esperado. Tenemos una economía que crea empleo a las puertas sin que los precios se disparen. Es el paraíso de cualquier economista, ¿no? Es el famoso aterrizaje suave en todo su esplendor. Es el escenario soñado durante los últimos 2 años. Enfriar la economía para domar la inflación, pero sin... Sin estrellarla. Exacto, sin estrellarla en una recesión que destruya millones de empleos. Estos dos datos juntos son la confirmación de que al menos de momento lo están consiguiendo. Y eso debería ser la mejor noticia posible para Wall Street. Debería. Pero aquí es donde empieza el lío. Todo esto que contamos suena genial. Un economista en su torre de marfil estaría eufórico. Pero entonces, como decía, miro el comportamiento de la bolsa y el Nasdaq, el índice de las tecnológicas, se ha pegado un batacazo considerable. El S&P 500 también en rojo. No me cuadra. ¿Qué se nos está escapando? Se nos escapa que el mercado no vive en el presente, vive 6 meses en el futuro. Y lo que hemos visto esta semana es una huida hacia la calidad, o como se dice en la jerga, una rotación sectorial defensiva. El dinero ha cogido miedo y se ha ido a esconder a sitios más seguros. Un momento, rotación defensiva. A mí me suena a una excusa un poco elegante. Llevamos meses con el sector tecnológico por las nubes, con la inteligencia artificial en boca de todos. ¿No será simplemente que los grandes fondos han decidido que la fiesta se acaba, han recogido las ganancias y se han ido a casa? ¿Y ahora buscan una narrativa para justificarlo? Es una forma muy directa de verlo, pero no le falta razón. Hay una parte importante de simple y llana toma de beneficios. Cuando algo sube tanto y tan rápido, la tentación de vender y materializar las ganancias es enorme. Pero creo que hay algo más profundo que eso. No es solo recoger beneficios, es un cambio en la percepción del riesgo. El dinero no se ha ido a liquidez, no se ha ido a casa, como dices, se ha movido. ¿Y a dónde ha ido a parar? Pues ha salido de los valores de crecimiento como la tecnología, que prometen grandes beneficios futuros, pero son más volátiles, y se ha refugiado en sectores defensivos. Vale. Hablamos de empresas de servicios públicos, las llamadas utilities. La gente sigue pagando la luz y el agua aunque la economía se frene. O empresas de consumo básico, alimentación, productos de higiene, negocios aburridos, predecibles y por eso mismo seguros en momentos de incertidumbre. Entiendo. El Dow Jones, que tiene más empresas de este tipo, ha caído mucho menos que el Nasdaq.
Vale, entiendo el movimiento del dinero. Pero sigo con la pregunta clave. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con estos datos macroeconómicos tan buenos sobre la mesa? ¿Qué fantasma han visto los inversores para salir corriendo a comprar acciones de empresas de champú? Han visto un fantasma que se llama vértigo tecnológico. Lo que mencionas de la inteligencia artificial es el epicentro de todo esto. Los inversores han apostado fortísimo a la IA, han inflado las valoraciones de ciertas compañías hasta niveles estratosféricos, pero ahora se asoman al precipicio y se hacen la pregunta del millón. ¿Y si hemos elegido los caballos equivocados? ¿A qué te refieres con los caballos equivocados? Que la verdadera revolución de la inteligencia artificial podría no enriquecer a las empresas que hoy cotizan por las nubes, sino que podría destruirlas desde los cimientos. Piensa en la llegada a Internet. Muchos de los primeros ganadores, los portales y buscadores iniciales, Acabaron desapareciendo. o siendo irrelevantes. La duda de si estamos en una burbuja similar y de quién será el próximo perdedor de la disrupción, esa duda es la que está metiendo el miedo en el cuerpo al mercado, mucho más que un dato de inflación. O sea que los datos de empleo e inflación son como mirar por el retrovisor. Nos dicen que el camino hasta aquí ha sido bueno, pero el mercado intenta mirar por el parabrisas y ve niebla. Es una buena analogía, pero yo iría un paso más allá. A ver, La pregunta es si esa niebla es real o autoinducida. ¿Es una niebla genuina de incertidumbre sobre el futuro o es el humo que echan los que están vendiendo masivamente para cubrir sus huellas y justificar esa toma de beneficios de la que hablabas antes? Probablemente es una mezcla de las dos cosas. hablemos de esa niebla entonces. Porque más allá de este vértigo tecnológico, el análisis también apunta a nubarrones a más largo plazo. Y uno de ellos es gigantesco: la deuda pública de Estados Unidos. Gigantesco es la palabra. Es un problema estructural, de fondo. La Oficina Presupuestaria del Congreso, que es un organismo no partidista, ha soltado una advertencia que pone los pelos de punta. Proyectan que la deuda pública del país va camino de superar los niveles de 1946. Justo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y el problema no es solo la cifra, son las consecuencias. Esa deuda actúa como un freno de mano echado para el futuro. Imagina que el presupuesto de un país es una tarta. Cada año, el trozo que se come el pago de los intereses de esa deuda es más y más grande. Y eso deja menos tarta para todo lo demás. Exacto. Menos para sanidad, para infraestructuras, para educación o para bajar impuestos. Pero lo que más asusta a los mercados es otra cosa. Si viene otra gran crisis, como la de 2008 o la de la pandemia, el gobierno tendrá mucho menos margen para sacar la chequera y estimular la economía. Ya. Es como prepararse para correr una maratón con el depósito de energía medio vacío. Esa vulnerabilidad a largo plazo es una fuente de ansiedad constante para los inversores. Y no es la única preocupación en el horizonte. También se habla de que la inflación en el sector servicios puede ser más pegajosa, más persistente de lo que parece. Correcto, es otra pieza del puzzle. Bajar el precio de los bienes, de las cosas que se fabrican, es relativamente más fácil. Pero la inflación de los servicios, alquileres, restaurantes, seguros, viajes, depende mucho más de los salarios y es más difícil de doblegar. Claro. Si esa inflación no cede, podría obligar a la Reserva Federal a ser mucho más cauta con las bajadas de tipos, a retrasarlas o hacerlas más pequeñas de lo que el mercado espera. Y cualquier cosa que suene a tipos altos durante más tiempo es veneno para las bolsas. A esto le sumamos las tensiones geopolíticas que nunca desaparecen, como el debate sobre los aranceles a los metales, y empiezo a entender el cóctel de preocupación. Justo. Las tensiones comerciales añaden incertidumbre política, que es algo que los mercados odian, porque no se puede modelizar. No sabes cómo va a afectar a las cadenas de suministro o a los costes de las empresas. Así que, si unes todo, el vértigo tecnológico, el monstruo de la deuda, una inflación de servicios que se resiste y la incertidumbre política, empiezas a comprender por qué los inversores están tan cautelosos. A pesar de que los datos del presente invitan al optimismo. Es un equilibrio muy delicado, la verdad. Casi te obliga a ser bipolar como inversor. Por la mañana celebras el dato de empleo y por la tarde te deprimes pensando en el nivel de deuda. Es difícil mantener el rumbo así. Totalmente. Es un tira y afloja constante entre la macroeconomía, que dice que la base es sólida, y el sentimiento de mercado, que está obsesionado con todo lo que puede salir mal en el futuro. Entonces, para quien nos escucha, ¿con qué idea nos quedamos? Porque el panorama es tremendamente confuso. Economía real fuerte, mercados financieros con ansiedad y riesgos a futuro que no son ninguna broma.
La idea principal es que hay que olvidarse de las visiones de blanco o negro. El panorama es mixto y complejo. Los datos macroeconómicos son un pilar sólido que apoya la idea de que lo peor ya ha pasado y que la Reserva Federal podrá bajar tipos. Eso es el gran factor positivo. Pero, al mismo tiempo, las incertidumbres son muy reales y justifican la cautela. Y en un entorno así, tan lleno de contradicciones, ¿se puede encontrar alguna oportunidad o lo mejor es quedarse quieto? Siempre hay oportunidades para quien sabe mirar. De hecho, este entorno obliga a ser mucho más selectivo. El análisis de Sergio Nozal, por ejemplo, profundiza en esta idea de buscar calidad en esos sectores defensivos que hemos comentado, o en identificar empresas que se beneficiarían de una futura bajada de tipos. Es el tipo de análisis que se puede encontrar en sharkinversiones.com, buscando precisamente esas joyas en un panorama tan complejo. Entendido. O sea que la clave ahora mismo es mirar más allá de los grandes índices y centrarse en compañías y sectores específicos. Y por supuesto, toda la atención estará puesta en cada palabra y cada coma de los próximos comunicados de la Reserva Federal. Sin ninguna duda, el mercado está desesperado por obtener pistas claras sobre cuándo y a qué ritmo van a bajar los tipos. Hasta entonces seguiremos viendo esta volatilidad y este tira y afloja. Pues una semana que nos deja una imagen increíblemente compleja de la mayor economía del mundo. Datos del presente que parecen de matrícula de honor, chocando de frente con un miedo atroz al futuro. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para reflexionar. Esta semana, el mercado ha demostrado un pánico considerable ante el sector que, paradójicamente, promete el mayor crecimiento: la inteligencia artificial. La pregunta que queda en el aire es: en un momento de cambio tecnológico tan brutalmente acelerado, ¿cómo diablos se distingue entre una disrupción innovadora que va a crear un valor inmenso a largo plazo y una burbuja especulativa que está a punto de reventar y arruinar a miles de inversores? La reacción de los mercados esta semana nos dice que encontrar esa respuesta es más urgente que nunca.